Buenos días, este día les quise hacer un video para que pudiéramos ver un poco más acerca de cómo funciona Stata. Vamos a empezar hablando de la diferencia entre un archivo DTA y un archivo .do. Un archivo .do es aquel que me muestra una serie de comandos e instrucciones, ¿verdad? Que pueden estar grabadas y que pueden ser aplicadas ya sea a una base de datos o a múltiples bases de datos. Y este se genera, ¿verdad? A través de acá tenemos un editor de archivos do. Entonces ustedes están acostumbrados a ir escribiendo los comandos acá, ¿verdad? Y obteniendo resultados. Pero ustedes bien podrían ir creándolos o irlos escribiendo en su archivo do para tenerlo guardado y ejecutarlo en otro momento. Para escribir acá solo tengo que poner un asterisco y vamos escribiendo, vamos con nuestros comandos. Este es el comando tab, por ejemplo, que me sirve para ver variables cualitativas, ¿verdad? Y su distribución. Y el archivo DTA es aquel que guarda todos los datos que yo tengo en un archivo. ¿Por qué hago esta diferencia al inicio? Porque el archivo do solo me va a guardar los comandos, pero el archivo DTA me guarda todos los datos, es decir, todas las variables y todas las estimaciones que yo he ido guardando, si se recuerdan a través del comando estimate store. Acá tenemos la ventana de variables, que me va a mostrar precisamente todas las variables y las estimaciones que vaya guardando. La ventana de propiedades, donde si selecciono una variable me va a mostrar todas sus propiedades. La ventana de comandos, donde yo puedo ir escribiendo, ¿verdad?, cada uno de los comandos que quiero ejecutar. Y la ventana de revisión, donde me va a mostrar todos los comandos que yo he ido ejecutando en mi sesión de trabajo. Acá me va a aparecer todo lo que escriba en mi ventana de comandos, todo lo que ejecute a través de mi archivo do, que puede ser de otra fuente, por ejemplo, o me va a aparecer todo lo que yo vaya haciendo con mi menú contextual, que también va a generar un comando. Y en la ventana de resultados, pues vamos a ver todas aquellas tablas, modelos, estadísticas que nosotros vayamos calculando según sea nuestro interés. Cuando ustedes abren el programa, no necesariamente les van a aparecer todas las ventanas. Ustedes pueden quitar una si se les incomoda, o en el caso de que no les aparezca cuando abren el programa, solo se van al menú contextual, ventana, y pueden ir agregando, ¿verdad? Comando y resultados ya los tenemos. Historia es donde vamos a ir viendo todos esos comandos que vamos realizando. Variables, donde están todas nuestras variables. Y propiedades, donde están todas las propiedades de esas variables. Ahora, como les decía, bueno, para abrir una base de datos podemos tener un archivo que sea .dta, que son los archivos de datos, o sea, que son compatibles con Stata inmediatamente, ¿verdad? Y podemos importar el archivo también, si viene de una fuente como Excel, por ejemplo, o podemos crearla desde cero. Por ejemplo, acá tengo mis... si yo quiero crear una base desde cero, me voy a editor de datos. Tenemos editor de datos y tenemos editor de datos en modo navegación. ¿Cuál es la diferencia? Si yo intento escribir algo acá, no me deja hacerlo porque está en modo navegación. Pero si me voy al editor, puedo empezar a crear crear mi base, ¿verdad? Algo importante acá es que cada variable, acá ya tengo esta variable, aquí me salen todos los comandos que se tuvieran que haber realizado para poder hacer eso que hice, ¿verdad? Crear una observación, luego generar una variable, ¿verdad?, que sea igual a 1 en la casilla 1, y así se fue repitiendo hasta el 6. Y acá puedo ver ya mi variable. Además de mi variable, si yo le doy clic, puedo ver las propiedades de esa variable. Pero otra ventaja que tenemos acá es que puedo deseleccionar el candado y puedo cambiarle el nombre a mi variable sin necesidad de generar un comando, de escribir un comando. Puedo ponerle edad, por ejemplo, y
Si ustedes se han fijado en las encuestas, uno identifica el nombre de las variables con un código generalmente, que puede ser 1645, puede ser 247 y tal, lo cual no me va a decir mucho acerca de la variable. Por ejemplo, en la HPM, si ustedes se van a revisar esa base de datos, van a ver que todas las variables tienen un nombre así, pero y si ustedes trabajaran solo con ese nombre, no estarían seguros de qué es con lo que están trabajando. Es por eso que a las variables les ponemos una etiqueta. Entonces, si acá fuera edad-m, por ejemplo, para indicar el nombre, la edad en años cumplidos de mujeres, si se fijan, cuando pongo, o sea, si lo tuviera solo así, no sabría qué es lo que estoy calculando en realidad o lo que significa esa variable. Pero una vez pongo la etiqueta, ya puedo saber, ok, este es el nombre, pero ya sé qué significa. Eso lo podemos hacer de un solo en la ventana de propiedades. Y si se fijan, acá me van saliendo todos los comandos, ¿verdad?, que fueron necesarios para poder realizar ese cambio, sin necesidad de escribirlo. Entonces, bueno, esa es la primera diferencia que vamos a ver. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo con una base de datos. Ahí lo que acabo de hacer es que limpié mi variable, ya no tengo datos, pero sigo teniendo el historial, ¿verdad? Y sigo teniendo los resultados de mi sesión pasada, pero aquí yo puedo decir que ya estoy en una nueva sesión. Cuando yo guarde mis resultados, se me van a guardar solo los datos, ¿sí? Para guardar todos esos comandos, yo tengo que crear un do file. Un do file se guarda dando clic. Si no tengo errores, lo primero que tengo que ver es, veamos, acá he escrito mal un comando, entonces tengo un error. Antes de crear un do file y me va a salir en rojo, antes de crear un do file tengo que eliminar todos esos errores. Clic derecho, eliminar. ¿Por qué? Porque si no, si yo tengo un error en medio y yo quiero correr ese do file para llegar, digamos, a los resultados que tenía hasta el momento, si yo empecé a trabajar hoy, hice mi do file y quiero seguir el día siguiente y tener todos mis resultados, tengo que volver a ejecutar todos esos comandos. Pero si yo tengo un error y creé mi do file, pero si yo tengo un error en medio de mis comandos, el programa va a parar y ya no va a seguir porque se va a quedar donde estuvo el error, ¿verdad? Entonces le damos seleccionar todo y luego enviar lo seleccionado al editor de archivos do. Entonces si se fijan, acá ya tenemos el do file. Una vez teniendo el do file, esto lo podemos guardar. Este es un archivo distinto a un archivo de datos, ¿verdad? Eso ya lo hemos mencionado. Este archivo .do yo lo guardo y si tengo una base de datos, por ejemplo, que tenga las mismas variables, yo bien puedo, o si yo hago cambios en mi base de datos, en los valores, pero sigo teniendo el mismo nombre de las variables, yo puedo simplemente ejecutar todos estos comandos. Y una clave, si ustedes están investigando, ¿verdad?, o realizando su tarea y encuentran un resultado que les llame la atención, ustedes pueden simplemente poner un asterisco e ir escribiendo, ¿verdad?, lo que a ustedes les llame la atención. Y así guardan el archivo do y les va a quedar ya para que solo lo ejecuten en su siguiente sesión. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Si ustedes, bueno, esto es lo importante, si ustedes abren el archivo, ya vimos que se puede crear desde cero la base, pero también puedo, ya sea abrir un archivo de datos, es decir, un formato SATA, o puedo importarlo desde Excel, por ejemplo, o desde SPSS. Para abrirlo, ¿verdad? Aquí tengo un ejemplo. Como vemos, acá tenemos una base y tengo variables, tengo etiquetas. Si yo me voy a una, me muestra las propiedades. En este caso, pueden ver las propiedades de la base. Tenemos 156 variables, 42 observaciones. Vemos el nombre, la etiqueta de la variable, ¿verdad? Y ahora, digamos que yo quiero hacer algunos cálculos, como por ejemplo quiero ver
las características principales de media, de desviación estándar y mínimos y máximos de una variable. Entonces la vamos calculando así. Por ejemplo, yo puedo realizar un test de comparación de medias usando variables. Acá vamos a ver si hay diferencia entre las consultas curativas de hombres y las de mujeres. Le doy OK. Acá tengo mi resultado, ¿verdad? Acá tengo la tabla, tengo el comando y tenemos el resultado. Quiero ver, podemos ver el resultado de otras variables, ¿verdad? Acá lo tenemos. Y así podemos ir realizando todas estas estadísticas. Y si yo quiero guardar estos comandos, ¿verdad? Como les decía, le damos seleccionar todo y luego le damos enviar lo seleccionado al archivo DO. Puedo guardar este archivo DO como prueba de econometría, por ejemplo, ya la tengo guardado. Y acá tengo todas mis variables. Entonces veamos ahora qué pasa. No voy a guardar este archivo de datos porque no he hecho ningún cambio en las variables, ¿verdad? Entonces yo lo cierro y lo tengo acá, ¿verdad? Veamos qué pasa si yo abro mi archivo DO. Acá los tengo. Si se fijan, lo primero que hace, por eso lo hice antes de abrir el archivo, lo primero que hace es ejecutar un comando para abrir ese archivo, ¿verdad? Acá ya está en mi historial, ¿verdad? Entonces para ejecutar un comando se van acá y lo ejecutan. Si se fijan, ya me abrió el archivo. Y yo puedo seleccionar todos estos comandos de un solo y ejecutarlos todos. Y me van a aparecer exactamente los mismos resultados que había realizado en mi sesión anterior. Por eso les digo que muchas veces se guarda el buffer para retomar lo que habíamos hecho en la sesión anterior. Acá hay que tener cuidado, ¿verdad?, de no tener ningún error, porque si lo hubiera tenido no me hubiera corrido todos estos resultados. Y acá puedo seguir, ¿verdad? Y luego agregar eso que vaya haciendo a mi archivo DO. Bueno, ya vimos un ejemplo de cómo se abre, ¿verdad?, un archivo .dta. Ahora veamos cómo se importa. Lo vamos a importar, hoja de cálculo Excel, explorar, y acá tenemos nuestra base de datos, ¿verdad? Y vamos a buscar la hoja que nos interesa, y si tenemos en nuestro Excel en la primera fila el nombre de las variables, tenemos que tener cuidado de ponerle importar fila como nombre de variables, porque si no lo hacemos de esa forma, el programa le va a poner var1, var2, var3 a las variables y no nos va a reconocer nuestra base de datos porque va a estar contaminada, digamos. Entonces acá tengo lo mismo y puedo realizar el mismo proceso, ¿verdad?, de ir generando los comandos, escribiéndolos o haciéndolo desde las ventanas de comandos, y puedo ir realizándolo también. Si se fijan, puedo tener un resultado de distintas variables y acá me lo va a dar. Entonces, pero se generó el comando. Quiere decir que yo puedo ejecutar comandos para ver resultados, ya sea escribiéndolos, ejecutándolos desde mi do file o haciéndolo desde el menú contextual, ¿verdad? E igual se me van a generar. Y por último,
puedo guardar mi do file, porque una vez que yo cierre esto, solo se me va a guardar lo que yo tengo en mi ventana de variables, que son los datos, ¿verdad? Para guardar todos los comandos que necesito para ver los resultados, pues genero un do file. Y eso sería todo. Si tienen alguna duda, pues me la indican.